¿Sabías que para tener un consumo eficiente en electricidad y ahorrar energía sin perder confort, es fundamental seguir estos consejos? Controla los burletes ante posibles fugas de calor. Pone el aire acondicionado a 21 grados. Mantén limpios los filtros y recordá que cada grado que lo subas es un 5% más de consumo. Así, vas a notar un ahorro sustancial en la factura de energía. Informamos para estar más cerca. UTE, la energía que nos une. 970 AM Universal. Universal. Universal más mundo más radio te da mucho más. 970 AM Universal. Universal más mundo más radio te da mucho más. Hagamos radio para todos. Es un derecho universal. 970 AM Universal. NetUI significa Internet en Uruguay. Al estar en inglés parece extranjero, pero es uruguayo. La fundaron Santiago y Pablo, hace 10 años ya, cuando recién empezaba todo esto de las páginas web, los servidores, hosting, etc. Empezó de abajo, como todos los emprendimientos, y creció. Era obvio, porque Internet crece todo el tiempo y bien usado hace crecer. Así que ya sabes, si tenés un proyecto o una empresa, contá con NetUI para que crezca. Tu mejor opción en hosting, servidores, dominios, mails, backup, en todo. Tómalo como tus aliados, tus socios. NetUI, crece en Internet. 9:00. Y cuando se vuelve al Señor, sientes algo muy lindo, no sé yo, algo que sube por los pies y que llega a lo más profundo de tu ser. Y después de tanto haber llorado, sé que del alma limpia siéntelo. Es su perdón que te liberó. Toda cadena que te ataba, él rompió. Allí es cuando tienes que llorar. Allí es cuando pierdes el orgullo. Y tus fuerzas no pueden luchar más. Allí es cuando buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Allí es cuando buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida.
Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos. Jacinto Vera, el hombre más amado del Uruguay del siglo XIX, honrado por sus mismos adversarios, tu corazón latiendo por tu gente iba creciendo en sueños misioneros. Recorriste a caballo nuestra patria, llevando el evangelio a los pequeños. Jacinto Curacacho, tú confiaste la palma de tu triunfo a María. Llegaste a ser nuestro primer obispo de la iglesia uruguaya, padre y guía. Tu presencia sencilla y bondadosa trajo consuelo al pobre y al enfermo. Luchaste por la paz y al pecador, regalaste el perdón en sacramento para tus sacerdotes, fiel amigo. Sembraste el Uruguay de religiosos como pastor cercano y siempre alegre. Defendiste la fe y amaste a todos. Jacinto Curacacho, tú confiaste la palma de tu triunfo a María. Llegaste a ser nuestro primer obispo de la iglesia uruguaya, padre y guía. Jacinto Curacacho, tú confiaste la palma de tu triunfo a María. Llegaste a Muy ser buenos días, nuestro queridos primer amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. A pesar de la afonía en esta mañana preciosa, estamos escuchando este tema que dirán algunos por qué. Y porque hoy es el Día del Padre, pero también es el padre de la iglesia, Jacinto Vera, y los próximos días vamos a celebrar la fecha de creación de la diócesis, el primer obispado del Uruguay y la creación de como obispo Jacinto Vera. Pero eso más adelante le va a hablar Laura y Pablo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, gracias, Señor, porque estamos aquí, porque estamos celebrando el Día del Padre en un día tan hermoso, tan luminoso, después de una semana que nos aburrió de agua, pero bueno, disfrutando de este domingo. Muy buenos días a toda la audiencia de Con los Brazos Abiertos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes hoy. Y un saludo a Campanita en el Día del Padre, que parece que sí, desde los otros lados de los Andes le mandaron un regalo también, así que qué emocionado, Campanita. ¡Feliz día! Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndoles con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuidado, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, sobre este texto de Lucas, de la parábola del buen samaritano, tenemos preciosos comentarios de grandes teólogos, de grandes biblistas, pero buscando y preparando esta homilía encontré una versión distinta. Vamos a intentar de dar esa versión, pero por supuesto no quiere ser una herejía ni una falta de respeto, pero también hay que, como es una parábola, se puede mirar desde este aspecto. Miremos entonces el Evangelio desde el punto de vista de la víctima. Y podríamos decir que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, de unos ladrones, que lo denudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Prestemos entonces los ojos a los apaleados, a las víctimas de los robos, a los que encontramos tirados en los caminos, a los que viven en los márgenes, que no por eso son mejores o peores, simplemente que están excluidos al borde del camino. Allí, tirado, vio venir a un sacerdote, dice este comentarista, y se dijo: qué suerte, este me recogerá y me curará. Al fin y al cabo, entra entre sus valores atender a los caídos, ser misericordioso, tener compasión. Pero al verlo, el sacerdote dio un rodeo y pasó de largo. Quizás tenía prisa o llegaba tarde al templo, como dice una canción. El hombre pensó, no sin antes decir algún improperio: tanto culto, tanto Dios y tanto rezo, y no se preocupan por uno que está medio muerto tirado en el camino. Mientras contemplaba cómo se alejaba, como si no lo hubiera visto, el hombre seguía tirado. Y miró desde lejos a un levita, le reconoció por su forma de vestir. Estos también atendían la liturgia del templo y en ocasiones son una especie de diáconos. Bueno, puede que éste
me levante y me ayude, pensó la víctima. Pero hizo lo mismo. Demasiados trámites, curarle, llevarle a algún sitio, dar explicaciones, mejor pasar de largo. Atenderle le llevaría toda la tarde, y aquel hombre se rindió. Nadie se preocupa por nadie, e incluso se preguntó si él en la misma situación no hubiera hecho lo mismo. Se estaba desangrando, pero aún tuvo tiempo para escuchar una cabalgadura y ver que el que se acercaba era nada menos ni nada más que un samaritano, y pensó: lo que me faltaba, este es capaz de quitarme hasta la poca ropa que me queda. Se bajó del caballo el samaritano, él estaba temblando, llevaba en las manos 2 frascos, le echó aceite y vino en las heridas, y él perdió la conciencia. Se despertó en una posada. Al día siguiente sacó 2 denarios el samaritano y dándoselo al posadero le dijo: cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. No sabemos más del que bajaba de Jerusalén a Jericó. Puede que empezara a confiar en la condición humana y aprendiera lo que es atender entrañas, a tener entrañas de misericordia. Lo que está claro sí que él y los que escucharon esta parábola, en la versión que sea, quedaron desconcertados. Jesús pone como modelo a un samaritano, a uno que estaba fuera de la ley. Los samaritanos eran como el enemigo, como un hereje de los judíos. Pero podemos preguntarnos, dice este autor, ¿es que un ateo, un agnóstico, puede entrar en el reino de los cielos? La respuesta es rotunda. Sí, aunque no lo sepa, basta que ame y ame desinteresadamente. El reino es dado a los que amaron sin conocer a Jesús en el prójimo. Se nos recuerda en Mateo 25, cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me fuiste a ver. El maestro de la ley debe preguntar desde su punto de vista: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta solo se puede entender bajando a Jericó, o hoy podríamos decir bajando a la calle, salir a las periferias, dejar de balconear, como dice como dice el Papa Francisco. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Probablemente ni el sacerdote ni el levita eran malas personas, ni la víctima una estupenda persona. De lo que se trata no es de saber el precepto amar a Dios y al prójimo. Los 3 seguro que lo conocían muy bien. Se trata de descentrarse, de moverse a compasión, de encontrar la misericordia en uno mismo para el otro. Hoy nos diría también a cada uno de nosotros: vete y haz tú lo mismo. Sale a los caminos, recoge a los tirados y denuncia a los salteadores. Y podríamos agregar: denuncia a los que maltratan y violentan a los ancianos, a los que ultrajan a los niños. Cura las heridas de aquellos que sufren. Jugátela sin miedo, sin cobardías. Aprende quién es tu prójimo. Acompaña. Para encontrar a Cristo, hermanos, no hace falta vivir haciendo cursos y cursillos teóricos de actualizaciones, de pastorales,
de doctrina social de la iglesia, de teología. Está bien, sí, pero no es lo fundamental. Primero es necesario salir de las chacritas, de las sacristías, salir a la calle. El prójimo no es el que solo va a pedir algún servicio o ayuda, sino aquel al cual yo descubro necesitado de algo, aunque no me lo pida, a quien después yo mismo lo acompañe para cuidarlo y devolver su dignidad de hombre, su fe y su esperanza. Aunque yo pierda tiempo, honor, dinero, y así, más que ser solidario, es estar viviendo la caridad y el amor, algo que hoy muchas veces se ha olvidado. También nos dice a nosotros, déjate acompañar, siéntete pecador, herido y amado y tratado por Dios con misericordia y con amor para que puedas tratar a los demás de la misma manera. Ve y entrega no solo lo que tienes, sino lo que eres, tu tiempo, tu precioso tiempo, y eso será buena noticia para el que la recibe. Ve, porque Dios se nos está mostrando de la realidad, aunque sea con cara desfigurada. Se nos muestra en el camino, en la esquina, en la calle, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en el templo también, en el boliche de la esquina. Y esto es el desconcierto de muchos. Muchos piensan que solo en las pequeñas comunidades, en los pequeños grupos de oración, nos encontramos con el Señor. Y nos olvidamos que al Señor lo encontramos en tantos rostros marginados. Nos invita entonces hoy a salir como la única forma de entrar, a perderse para encontrarte y para encontrarlo a Él. Aunque parezca increíble, Dios, más que la televisión, que los grandes pensadores, que los escritores, que los grandes filósofos, más que los actores de moda, ha elegido para hablar a nuestra sociedad, para mostrarse a nosotros el silencio del indefenso, el silencio del niño por nacer, el silencio y la soledad y el abandono del adulto mayor y del enfermo que en esta cultura del descarte lo tiene marginado y tirado al borde del camino. Lo encontramos también en la falsa alegría que muestra la prostituta, en el llanto del niño maltratado, en la humildad del inmigrante, en la rabia, en la bronca del preso que está injustamente, en la angustia de la mujer golpeada y desesperada. También lo podemos encontrar en la honestidad y en la limitación del voluntario, de aquel agente pastoral que se da su vida por los demás. Hermanos, la basura humana de la sociedad ha resultado ser, de alguna manera, el mejor evangelio, la mejor tribuna que Dios ha escogido para entregarse, para mostrarse, para comunicarse con nosotros. Hombres y mujeres de la moderna sociedad, del relativismo del todo vale, de esta sociedad que se ha olvidado de Dios, que vive a espaldas de Dios, en este mundo sumido en una crisis de valores en sus relaciones humanas. Ahí está el Señor, ahí está la cara de Cristo. Como dice la lectura del Deuteronomio, el mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo y arriésgate, que así sea para mayor gloria de Dios. Amén.
Que así Que así sea. Que la vida valga poco y que solo se piense en el dinero. Nuestra misión es construir 1000 puentes en nuestra patria y en el mundo entero, ser testigos de la misericordia y velar por los que viven marginados, por los que necesitan fe y afecto, por los enfermos, los encarcelados, recomenzar desde Maús camino para encontrar a Dios en rostro humano. Discípulos que se hacen misioneros, ¿cómo callar lo que hemos escuchado? Partir es la misión continental, que en Cristo nuestro pueblo tenga vida. La Virgen que guió a los 33, bendice nuestro andar y nos inspira. Auspicia este espacio Óptica La Maison, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Óptica La Maison en sus 2 casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Como es habitual en este espacio que auspicia en Óptica La Maison, queremos compartir algunos datos. Pedido de oración por un bebé, sobrino nieto de una oyente y una querida amiga, Pedro, para que los médicos encuentren el diagnóstico preciso. Pedir también por Lucía, una joven madre que está internada, por Silvia, una amiga, para que el Señor las vaya recuperando su salud, para que así puedan dar gracias a Dios. Pero también queremos compartir con alegría que hace tiempo veníamos pidiendo oración por Dinora, una joven mujer de nuestra comunidad parroquial, que los médicos, cuando fuimos enseguida a verla al CTI, nos dice al padre Eduardo y a mí que era cuestión de minutos, de horas, que no había chance de nada. Hoy, gracias a Dios, ya está recuperada en su casa. Esas cosas que tiene la oración, que tiene la fuerza, que tiene la fe, la esperanza. Así que damos gracias a Dios por la recuperación de Dinora, para que otra vez, ya pronto, pueda estar trabajando como hasta ahora en la comunidad. Y yo me voy a ir ahora, y voy a dejar a Paulo y a Laura, porque ya, como me ven, ya no puedo hablar más. Porque además hoy, en la comunidad nuestra, celebramos la fiesta de Nazaria Ignacia, y recibimos a una nueva religiosa de la comunidad, una novicia, que llega desde Bolivia y además hace los votos, renueva los votos perpetuos, una de las misioneras seglares, Surma. Así que estamos de alguna manera de fiesta, festejando, y queremos agradecer de acá el otro día la invitación que nos hicieron los amigos de Entre Todos, Testigos de su Luz, en la noche de la víspera, sí, la noche del 6, del 5 al 6,
que querían que fuéramos a conversar sobre quién había sido la Santa Ignacia, esa beata que vivió entre nosotros, que vivió hasta el año 43 en Montevideo, en los barrios que conoció, que anduvo, que dejó su semilla y su obra. Una mujer que ha sido proclamada Madre Conciliar, como dijo Juan Pablo II, una adelantada al Vaticano II, y que el Papa Francisco ahora la proclamó ejemplo misionero para América Latina. Así que yo me voy y los dejo en muy buenas compañías. Vamos a una musiquita y sigue ustedes. 5 años tú tenías cuando Dios sembró en tu vida la semilla misionera que Él quería. Agarrada de su mano, en su huella paso a paso, te invitaba
presentó este espacio Óptica La Maison, en promoción de su departamento de baja visión, donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, y Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. José Aldao, Sociedad Anónima para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable, contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio 1263, escritorio 103. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Centro de baja visión de Óptica La Maison, atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitat, número 54465, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 25 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat 54465, con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener. Bueno, y vamos a saludar, como lo hacemos todos los domingos, a quienes celebran su cumpleaños, los sacerdotes y diáconos que celebran cumpleaños o aniversarios. En el día de hoy tenemos el cumpleaños del presbítero Néstor Falco, del presbítero Ariel Cienfuentes y del padre Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay. El día lunes es el aniversario del padre Néstor Almada. Y el cumpleaños del padre Mario Hernández y del diácono Martín Sucías. El martes es el aniversario del padre Miguel Fuentes y del diácono Víctor Hugo Méndez. El día viernes 15, el aniversario del padre Gustavo Jaramillo y del padre Alberto Pose. Además es el cumpleaños del padre Julio Fernández. El sábado 16, el aniversario del padre Carlos Kunitsky y de el padre Jesús Martínez. Bueno, nuestros saludos, como siempre, desde Con los Brazos Abiertos, y a las comunidades que los acompañen, que recen por sus sacerdotes, por sus diáconos, que precisan de nuestra oración, y también dar gracias a Dios desde aquí por su sacrificio, por su presencia, que bueno, ahora recién lo veíamos con Miguel, que en medio del Día del Padre va a estar acompañando en un entierro,
Y bueno, tenemos que rezar por ellos, son una gracia de Dios, es gente que está consagrada al servicio de Dios nuestro Señor. Bueno, Laura, vamos a hablar de los santos de esta semana. Bueno, esta semana tenemos el 11 de julio la fiesta de San Benito de Nurcia, un santo del siglo VI. Nació en Nurcia alrededor del año 480, un santo muy, muy conocido, ¿verdad? Benito fue hijo de un noble romano, pasó su niñez en Roma, donde vivió con sus padres, y asistió a la escuela hasta que llegó a la educación superior. El abandono de sus estudios y de su hogar sucedió alrededor del año 500 después de Cristo, escapando de los males de la gran ciudad y determinado a ser pobre y a vivir de su propio trabajo. En Subiaco, Benito se convirtió en eremita. Su nombre era muy respetado, comenzó a realizar milagros desde la cueva en la cual vivía, cada vez más frecuente, y muchas personas atraídas por su santidad y su carácter llegaron para ponerse bajo a su guía. Benito construyó entonces 12 monasterios en el valle para acomodar a esas personas. En cada uno de ellos puso un superior con 12 monjes. Él vivía en el número 13 con unos cuantos a los que él consideraba que su presencia sería más útil y podrían ser instruidos mejor. Pero se convirtió en el abad y el padre de todos estos monasterios. El resto de la vida de Benito fue dedicada a llevar a cabo el ideal del monasticismo, que nos ha dejado plasmado en su famosa regla. Ella fue escrita para seglares, no para clérigos, no para sacerdotes. No era el propósito del santo establecer una orden de clérigos con obligaciones y funciones clericales, sino una organización y unas normas apropiadas para la vida doméstica de los seglares que quisieran vivir en la forma más plena posible la vida sugerida por el Evangelio. Más tarde la Iglesia impuso el estado clerical a los benedictinos. La vida religiosa, según la concibió San Benito, es esencialmente social. La regla se ocupa de la reglamentación de la vida de una comunidad de varones que oran, comen y trabajan juntos. Si bien la regla prohíbe estrictamente la propiedad privada, los benedictinos no hacen un voto explícito de pobreza. Su único voto es de obediencia según la regla. El monje individual es pobre, pero el monasterio debe estar en posibilidad de dar limosnas y no obligado a recibirlas. Hay que aliviar al pobre, vestir al desnudo, visitar al enfermo, enterrar a los muertos, auxiliar a los afligidos y acoger a los forasteros. Cuando la fama de San Benito volvió difícil la vida de la comunidad, dejó Subiaco y edificó su monasterio en Monte Cassino. En esta ocasión, en vez de construir varias casas, puso a todos los monjes en el mismo monasterio y cuidó de su gobierno, nombrando a un prior y varios decanos. El monasterio se convirtió en un protector de los pobres y su garante, su refugio en la enfermedad, en las angustias, en los accidentes y en la necesidad. Poco antes de su muerte, oímos hablar por primera vez de su hermana Escolástica. Ella había sido dedicada al Señor desde su infancia y llegaba a visitar a su hermano cada año. Su último encuentro sucedió 3 días antes de la muerte de Escolástica, en un día en el que el cielo estaba tan claro que no se veía ninguna nube. La hermana le rogó a Benito que pasaran la noche juntos, pero él no quería ceder. Entonces Escolástica se puso a rezar y súbitamente se desató una terrible tempestad de rayos, truenos y lluvias que impidió salir del lugar a Benito y a los monjes que lo acompañaban. 3 días después de este encuentro, Benito observó cómo el alma de su hermana, separada de su cuerpo en forma de paloma, ascendía al cielo. San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el 21 de marzo del 547, pocos días después de la muerte de su hermana. Y Pablo, ¿querías comentar algo de San Benito? No, que realmente es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que salvó a partir de lo que dejó, salvó sin duda gran parte de la cultura occidental. A los monjes benedictinos le debemos el que se haya conservado toda la riqueza cultural de Grecia. De la antigüedad, porque no solo salvó la cultura católica, sino que salvó la cultura de la humanidad y de los albores de la humanidad, las traducciones y las transcripciones de los clásicos grecolatinos las tenemos gracias a que los monasterios en la época de las cruzadas y de las invasiones bárbaras fueron reales fortalezas en cuyas bibliotecas se custodió todo ese saber de Occidente que llegó a nuestros días gracias a estos monjes. Y en todos los centros de enseñanza católicos o no católicos, debería estudiarse a Benito, a San Benito, a lo que dejó, a lo que hizo.
y particularmente en quienes estudian ciencias empresariales. Realmente la regla de San Benito, leída, traída a nuestro tiempo o leída teniendo en cuenta el tiempo en que fue escrita, es un modelo de organización impresionante, realmente impresionante. Bueno, por algo sigue siendo vigente tantos siglos después. Tiene mucho para decirnos a un mundo parecido al de aquel, en el sentido de que están cambiando los paradigmas, de que están cambiando una serie de seguridades civiles. Y de que existen otras invasiones bárbaras de las que no nos damos cuenta. Exacto. ¿No? Benedicto es el protagonista de la caída del Imperio Romano. Y bueno, y hoy estamos siendo protagonistas de un periodo de muchas turbulencias de las que somos bastante inconscientes, pero que están. Y bueno, nos puede inspirar mucho, es muy útil leer la regla de San Benito, sobre todo encontrar algún libro de los que la traen a la actualidad, ¿no? De los que la interpretan, porque claro, no es fácil leer un libro de donde tiene recuerdos prácticos, tiene consejos prácticos para gente que vivía en el siglo cuarto después de Cristo. Y estaba pensando ahora que nunca lo había asociado, en realidad el Papa Benedicto XVI, que fue un gran organizador y que estuvo muy claro todos los cambios de los tiempos, tomó el nombre de Benito, porque Benito y Benedicto es la misma expresión, el mismo nombre. Y al igual que San Benito, nuestro Benedicto XVI ha marcado sin duda un hito en el pensamiento católico, en el pensamiento de Occidente en sí mismo, con su claridad de vida, con su claridad de pensamiento. Así que bueno, gracias al Señor por San Benito. Por San Benito y por nuestro Papa Emérito, también San Benito XVI o San Benedicto, San Benito, por San Benito de Nurcia y por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI o Benito XVI. Recuerdo siempre que el obispo de Tacuarembó le gusta decirle nuestro Papa Benito en las misas cuando hace referencia a nuestro Papa Emérito Benito o antes nuestro Papa Benito. Bueno, otro santo cuya fiesta se celebra esta semana, San Camilo de Lelis. Este es un santo del siglo XII y su fiesta es el 14 de julio. Es el patrono de los enfermos. Nació en 1550 en Italia, se enroló en el ejército, pero pronto contrajo una enfermedad en la pierna que le hizo sufrir toda su vida. En 1571 ingresó como paciente y criado en el Hospital de Incurables de San Giacomo en Roma. 9 meses después fue despedido a causa de su temperamento revoltoso y volvió a ser soldado. En 1574 apostó en las calles de Nápoles todo lo que poseía y perdió hasta la camisa que llevaba puesta. Obligado a la miseria y recordando un voto que había hecho mucho tiempo antes de ingresar en los franciscanos, entró a trabajar en la construcción de un convento capuchino. Las prédicas en el convento lo llevaron a una profunda conversión cuando tenía 25 años de edad. Los hospitales de la época empleaban a personas sin dedicación hacia los enfermos. Esto llevó a Camilo a fundar una asociación de personas deseosas de consagrarse al cuidado de los enfermos. Fermo Calvi, un caballero romano, le asignó una renta el día de su ordenación. San Camilo decidió entonces independizarse del hospital de San Giacomo y empezar la tarea por su cuenta. Con 2 compañeros comenzó la nueva congregación que se llamó Los Siervos de los Enfermos, observando una regla común. Desde 1595 envió religiosos con las tropas para servir de enfermeros. Tal fue el comienzo de los enfermeros de guerra antes de que existiese la Cruz Roja fundada por Enrique Dunant. Así que una vez más, la Iglesia Católica precursora en estos caminos. San Camilo fue quien introdujo la práctica de que, para cerciorarse de que los enfermos estuviesen muertos antes de enterrarlos, las oraciones continuasen durante el velatorio. Fundó 15 casas religiosas y 8 hospitales, tenía el don de la profecía y de hacer milagros. Este es un santo que le gusta mucho a Miguel, me acuerdo que siempre cuando lo mencionamos, Miguel se siente muy identificado con él. Y bueno, ya vemos dos grandes innovaciones que vienen en una época en que este pensamiento de avanzada parecía de repente no ser viable. El tema de la Cruz Roja, de lo que fue los precursores de la Cruz Roja, los inspiradores de la Cruz Roja, enfermeros con el ejército para curar a los heridos, y lo de ser, en cierto sentido, el inventor, entre comillas, del velatorio, ¿no? Y el 15 de julio es la fiesta de San Buenaventura, un santo del siglo XIII, un franciscano conocido con el nombre de el doctor Seráfico. Enseñó teología y Sagrada Escritura en la Universidad de París en 1248. Su estudio era oración,
y además consagraba gran parte de su tiempo a la oración propiamente dicha, convencido de que esa era la clave de la vida espiritual. Se preparó a recibir el sacerdocio con severos ayunos y largas horas de oración. La energía con que predicaba la palabra de Dios encendía los corazones de sus oyentes. Recibió el título de doctor en 1257 junto con Santo Tomás de Aquino. En 1257 Buenaventura fue elegido superior general de los frailes menores. No había cumplido aún los 36 años, gobernó la Orden de San Francisco durante 17 años y se le llama el segundo fundador. En 1266 le nombraron cardenal. Los legados pontificios fueron a su encuentro con el capelo y las otras insignias de su dignidad. Según se cuenta, le hallaron en el convento franciscano lavando los platos. Como Buenaventura tenía las manos sucias, rogó a los legados que colgasen el capelo en la rama de un árbol y que se pasearon un poco por el huerto hasta que terminara su tarea. Así que muy linda esta anécdota que nos muestra cómo era este santo, que quizás no recordamos tanto, pero fue el segundo fundador de los franciscanos. Se lo reconoce como el segundo fundador de los franciscanos. Bueno, muy bien. Así que ya ahora vamos a la siguiente tanda y se nos está acabando el programa en este Día del Padre que estamos viviendo, domingo Día del Señor. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. José Aldao, Sociedad Anónima para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. En el Departamento de Baja Visión de Óptica La Maison, atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Atención, nueva cuenta Habitab, número 54465, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar Como hace 25 años. llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitab 54465, con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Allí es cuando... Bueno, y esta semana, como bien decía Miguel, recordamos el aniversario de la ordenación episcopal de Jacinto como obispo de Montevideo. Para ese momento Jacinto ya era obispo in honoris como título, porque lo habían nombrado obispo de Megara, que era un título que se le da honorífico a un obispo que no tenía todavía sede propia, entonces se le daba el título de una sede que ya no existía, como era la sede de Megara, una sede que antes había sido católica, pero después había caído en poder de los paganos. Y estos títulos, aunque parezca mentira, siguen existiendo hoy. Por ejemplo, el obispo auxiliar de Montevideo tiene un título también de Impartibus Infidelium, es el nombre exacto de la sede. No me acuerdo cuál es el de Monseñor Milton, después se los averiguo y se los cuento la semana que viene. Y bueno, recordemos con cariño y con afecto a este fundador, al que se le considera el fundador, el padre de la Iglesia uruguaya, que fue el primer obispo de Montevideo, en ese momento una diócesis con jurisdicción en todo el territorio de Uruguay. Y también queríamos recordarles que esta semana es la fiesta, el 16 de julio, de Nuestra Señora del Carmen, una de las advocaciones marianas muy populares y muy conocidas, de la cual era devoto Jacinto Vera. A nosotros nos llega muy de cerca porque somos de la comunidad de la
de la parroquia Nuestra Señora del Carmen la Mayor, allí sobre 18 de julio. ¿Y de dónde viene esta advocación? Viene de El Carmelo. El Carmelo es una cadena montañosa de Israel que, partiendo de la región de Samaria, se hunde en el mar Mediterráneo, y una tradición sostiene que desde los días de los profetas Elías y Eliseo hubo en aquella zona hombres de oración que vivían en soledad la búsqueda de Dios. En el periodo de los cruzados surgió entre los cristianos el deseo de vivir sobre aquella montaña una vida de entrega al Señor. Así comenzó en el Carmelo la vida carmelita. El convento del Monte Carmelo es un hermoso edificio cuadrangular. No lo conocemos, Pablo, algún día quizás lleguemos por allí. A 500 metros de altura sobre el nivel del mar Mediterráneo, en la ciudad de Haifa. El centro del convento lo ocupa el santuario de la Virgen del Carmen. Debajo del altar se ve la gruta del profeta Elías, de cuya existencia, nos recordamos por las lecturas bíblicas. Según la tradición, ese era el lugar donde el profeta se refugiaba. La Virgen del Carmen acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. Y además de los signos litúrgicos, existen en la Iglesia otros signos ligados a un acontecimiento, a una tradición o a una persona. Uno de estos es el escapulario de la Virgen del Carmen. Actualmente el escapulario de la Virgen del Carmen es un signo aprobado por la Iglesia y propuesto por la Orden Carmelitana como manifestación del amor de María por nosotros y como expresión de confianza filial por parte nuestra en ella, cuya vida queremos imitar. Gracias al Señor entonces por la Virgen del Carmen. En Carmelo, en la ciudad de Carmelo, se va a vivir un acontecimiento impresionante donde se van a juntar las dos cosas de las que estamos hablando aquí. Se va a celebrar la fiesta de la Virgen, como todos los años, y además se va a poner un medallón, uno de los medallones en recordación de la presencia de Jacinto Vera, que era muy frecuente dentro de sus giras. El estar en Carmelo le daba preferencia. Si uno mira, fue muchísimas veces. Era uno de los tantos lugares a los cuales Jacinto Vera le daba preferencia en sus giras. Carmelo en aquel momento era una ciudad importante del interior y sigue siéndolo. Así que bueno, gracias al Señor por todo esto y por todo esto que va a pasar. Y bueno, vamos a la tanda entonces ahora nuevamente. No, ya nos despedimos, perdón. Ya nos despedimos. Y el Carmelo además una de las ciudades uruguayas que conserva un nombre católico, ¿no? Que conserva un nombre católico y una presencia de la Virgen indudable, ¿no? Con la parroquia de Pompeya, con la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y con la iglesia fundadora de la época de Jacinto Vera. Bueno, nos despedimos entonces, Pablo, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, deseándoles a todos que tengan una semana plena de bendiciones y en especial a los padres que son parte de la audiencia, un muy feliz día. Muy feliz día del Padre. Gracias, Señor, por este domingo. Y cuando se vuelve al Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en aquellos que están privados de la libertad, en los que se sienten o están solos, en los que tienen pensamientos suicidas y en aquellos también que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Para todos, la paz, el amor y el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Allí es cuando tienes que llorar. Allí es cuando pierdes el orgullo y tus fuerzas no pueden luchar más. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.